¿Por qué hay gente actuando como animales en los parques? ¿Y por qué todos están hablando de eso? No es solo un disfraz, es el fenómeno Therian y está rompiendo el internet. Pero, ¿qué son realmente? ¿Es una moda pasajera o algo mucho más profundo? En este video vamos a revelar quién inventó este movimiento, la verdad detrás de sus extraños comportamientos y por qué esta tendencia está causando tanta curiosidad. Todo lo que necesitas saber sobre los Therians lo respondemos a continuación. Empecemos. Imagina que vas caminando por un parque tranquilo un domingo por la tarde. El sol brilla, las familias ríen y de repente el sonido de la normalidad se rompe. Un gruñido seco, gutural, que no proviene de un perro, sino de un adolescente con una máscara de gato pintada a mano. Lo ves saltar sobre sus 4 extremidades con una agilidad que te hiela la sangre, ignorando por completo que tiene manos, que tiene lenguaje, que tiene una vida humana que ha decidido desechar. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿En qué momento el mundo se volvió un lugar donde la realidad biológica es opcional? Bienvenidos al fenómeno de los Therians. Esto no es un juego de niños, no es un disfraz de Halloween que se olvidaron de quitarse. Es una tendencia que está explotando en redes sociales y que nos obliga a hacernos una pregunta que incomoda. ¿Hasta dónde puede llegar la mente humana cuando decide que no quiere ser humana? Para la mayoría de nosotros, nacer humano es el regalo más grande de la evolución. Tenemos conciencia, arte, tecnología. Pero para un Therian, su cuerpo es una jaula. Ellos afirman, con una convicción que raya en lo perturbador, que su esencia, su alma pertenece a otra especie. Un lobo, un zorro, un lince. No estamos hablando de alguien a quien le gustan los animales. Estamos hablando de personas que exigen ser tratadas como tales, que practican movimientos animales en sus cuartos durante horas, y que en los casos más extremos sienten un rechazo profundo hacia su propia piel. Lo que antes era un secreto guardado bajo llave en los rincones más oscuros y extraños del internet, hoy es un tsunami en las redes sociales. Millones de visualizaciones de jóvenes saltando obstáculos, aullando a la cámara y creando una comunidad que muchos ven como una señal de que algo se ha roto en la conexión con la realidad. Pero, ¿quién sembró esta semilla? ¿Cómo es posible que una idea tan alejada de lo natural haya echado raíces tan profundas? Históricamente esto no es nuevo. Los guerreros berserkers en Escandinavia usaban pieles de oso para adoptar su ferocidad en combate. En Europa, los mitos de la licantropía llenaban los registros médicos y legales durante siglos. Pero en aquel entonces, estas conductas se trataban como leyendas, folclore o síntomas de locura. Eran historias contadas frente a hogueras o escritas en libros antiguos, sin ninguna relación con lo que estamos viendo hoy en día. Esto es diferente y tiene un origen real, una fecha en el calendario y un nombre que lo cambió todo. Porque antes de que hubiera filtros de orejas de gato, hubo alguien que decidió por primera vez que la humanidad no era suficiente para él. Hablemos del paciente cero. Para entender cómo llegamos a ver adolescentes saltando en los parques como si fueran linces, tenemos que retroceder en el tiempo, a una época donde el internet era un terreno salvaje y sin ley. No había algoritmos, solo foros de texto verde sobre fondo negro. Es el año 1992, un grupo de personas dispersas por todo el mundo, pero unidas por una extraña sensación de no pertenecer a su propia especie. Crea un grupo de noticias llamado alt.horror.werewolves. Al principio, era un lugar para fans de las películas de hombres lobo. Pero pronto, el ambiente cambió, se volvió denso, extraño, casi ritualista. En 1994, un usuario bajo el seudónimo de Scribble publicó algo que rompió la lógica de todos los demás. No hablaba de cine, hablaba de su vida. Afirmaba que él no actuaba como un lobo, sino que era uno, atrapado en una biología humana que despreciaba. Ahí se da el nacimiento del término, Therianthropy o Theriantropía. Fue en ese preciso momento, entre cables de teléfono ruidosos y monitores de tubo, cuando nació el término. Decidieron que hombre lobo sonaba demasiado a Hollywood, y ellos querían algo que sonara real. Adoptaron la Theriantropía. ¿Y Therian es una abreviatura de Theriantropía? Te explico rápidamente de dónde viene el término. Es una palabra que proviene del griego therion, que significa bestia salvaje, y antropos, que significa humano, como los hombres lobo. Pronto, el foro se inundó de personas que afirmaban ser caballos, tigres o aves de presa. Para organizarse, crearon la Werelist, que en español significa la lista de licántropos. El primer directorio mundial de personas que se identificaban como seres mitad humano, mitad bestia.
Si te va gustando el video hasta ahora, por favor dale al botón de suscribirse o seguir, eso me ayuda muchísimo. Continuemos. Lo que empezó como una búsqueda de identidad terminó en una desconexión total de la realidad biológica. Es aquí donde surge la gran duda. ¿Cómo puedes mirar tus propias manos y convencerte de que son garras? ¿Cómo puedes mirar a tus padres y sentir que tu verdadera familia es una manada en el bosque? En 1995 ocurrió algo que hoy suena a leyenda urbana, pero que está documentado. La primera reunión física de estas personas. Se llamaron a sí mismos The Howl, el aullido. Imaginen la escena, personas que solo se conocían por texto, reuniéndose en bosques para liberar su lado animal. Aquí es donde el morbo y la extrañeza se dan la mano. Testigos de la época cuentan que el ambiente era de una tensión absoluta. Personas que no sabían cómo interactuar como humanos, intentando gruñirse y olfatearse. Para cualquier observador externo, era una señal de alarma, un grito de auxilio de una generación que empezaba a perder el norte. Pero, ¿por qué lo hacen? Pues ellos explican que lo hacen por el shift, el cambio. Dicen que sienten una presión en el cráneo, un calor en la espalda y que de repente su mente humana se apaga. Pero seamos sinceros, desde afuera esto se ve como una renuncia voluntaria a la razón, con todos los problemas del mundo real. Miles de personas prefieren gastar su energía intentando convencer al mundo de que su ADN está equivocado. Pero lo más inquietante no es que esto haya pasado en 1994. Lo verdaderamente perturbador es cómo este pequeño grupo de extraños en un foro olvidado puso las bases para lo que hoy ves en tu pantalla de inicio. Porque de Scribble pasamos a una red global que hoy tiene líderes, reglas y una influencia que está llegando a lugares que nunca imaginarías. ¿Cómo pasamos de un grupo de adultos en foros de texto en 1994 a cientos de adolescentes saltando sobre obstáculos en sus jardines en esta época? La respuesta tiene un nombre que todos conocemos, pero cuyo poder subestimamos: el algoritmo. Hubo un silencio de casi 2 décadas donde los Therians vivían en las sombras, en comunidades cerradas como Guía Therian, pero entonces llegó la era del video corto. De repente, lo que era una lucha interna y privada por la identidad se convirtió en una forma de ser. Llegamos al boom de los Quadrovic. Aquí se alcanza un punto crítico. Empezó a aparecer una disciplina llamada Quadrovics, y no es un deporte aunque lo parezca. Son jóvenes entrenando sus cuerpos humanos para correr, saltar y aterrizar como animales. Ver a un ser humano diseñado para caminar erguido, forzando sus muñecas y su columna para imitar a un zorro, genera una sensación rara de que algo no encaja. Pero lo que realmente alimenta el morbo y la curiosidad es el significado de los accesorios. Esas máscaras de cartón pintadas, esas colas que cuelgan de los pantalones, no son juguetes. Para ellos son mallas de contención. Dicen que sin ellas, la disforia, ese sentimiento de estar en el cuerpo equivocado, es insoportable. Pero ¿cuál fue la chispa que encendió el odio y la fascinación? En medio de esta explosión, surgió una historia que se volvió viral y que despertó una rabia colectiva. Un video de una joven en un parque, usando una cola de lobo, siendo confrontada por transeúntes. La reacción no fue de comprensión, sino de un choque total de realidades. Los comentarios en redes sociales estallaron. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué estamos permitiendo esto? ¿Es este el fin de la civilización? La gente sentía alivio al ver a otros criticarlos, pero al mismo tiempo, la curiosidad los obligaba a seguir mirando. Es el efecto del accidente de tránsito. No quieres verlo, pero no puedes quitar la vista. Ahora la pregunta es, ¿por qué ahora? Aquí llegamos a el refugio de lo no humano. La historia se pone profunda y un poco triste, pero también desesperante. Muchos psicólogos han intentado analizarlo sin éxito total. ¿Es una escapatoria al estrés del mundo real? ¿Es una forma de llamar la atención en un mar de contenido infinito? Detrás de cada Therian hay una historia de rechazo a la norma. Pero lo que indigna a muchos es la exigencia. Ya no se esconden. Ahora exigen que la sociedad valide su identidad animal. Exigen espacios, exigen respeto por algo que la biología desmiente cada vez que respiran. Pero cuidado, porque mientras el mundo se burla en los comentarios de las redes sociales, están creando una red de manadas virtuales con sus propias leyes, donde el primer requisito para entrar es, irónicamente, dejar de ser tú mismo. ¿Qué pasa cuando un joven decide que su familia ya no son sus padres, sino una manada de extraños en internet que aúllan a la luna a través de una cámara web? Cuando ves a un joven saltando en su jardín, podrías pensar que es solo una fase. Pero lo que no ves es lo que sucede cuando apagan la cámara.
Detrás de esos videos de 15 segundos hay un mundo de manadas virtuales, con reglas que desafían cualquier lógica familiar o social. En estas comunidades de Discord y Telegram, los jóvenes no son estudiantes o hijos. Son alfas, betas u omegas. Han creado un sistema de castas basado en el instinto animal que afirman poseer. Y aquí viene lo perturbador. Para ser aceptado en una manada, muchos deben pasar por pruebas de instinto. Imagina a un adolescente encerrado en su habitación a las 3 de la mañana, tratando de convencer a un extraño al otro lado del mundo de que puede sentir la sangre o escuchar el bosque a través de una pantalla. Se están creando vínculos emocionales más fuertes con extraños que fingen ser animales que con sus propios padres que están en la habitación de al lado. Pero hay algo más profundo y perturbador que tienes que conocer: el Phantom Shift, o en español, el cambio fantasma. Es un fenómeno que desafía la lógica médica. Se basa en la sensación de los miembros fantasma. En el caso de los Therians, ellos aseguran, con una angustia que te corta la respiración, sentir partes animales que físicamente no existen. Describen la presión en sus dedos de garras que no están ahí, o un dolor real en la base de la espalda porque su cola no tiene por dónde salir. Para ellos es una realidad sensorial absoluta, pero para el resto del mundo es la prueba más inquietante de cómo la mente puede desconectarse por completo del cuerpo humano. Es una forma de autotortura mental, es una necesidad desesperada de sentir algo diferente en un mundo digitalmente anestesiado. Ver a alguien llorar frente a una cámara porque extraña un hogar que nunca tuvo, como una estepa siberiana o una selva tropical, genera una mezcla explosiva de sentimientos. Ocurrió hace no mucho, un evento que pocos medios se atrevieron a cubrir por lo bizarro que resultaba. Un grupo de Therians organizó un encuentro en un parque público. No fue una reunión de juegos, fue un intento de territorialismo. Empezaron a marcar el área, a gruñir a los perros reales de los vecinos y a ignorar cualquier norma de convivencia humana. La policía no sabía qué hacer. ¿Cómo arrestas a alguien que insiste en que no entiende el lenguaje humano? ¿Cómo tratas con alguien que ha decidido que las leyes de la sociedad no se aplican a su especie? Ese día, la burbuja estalló. Los vecinos sintieron una indignación pura. El espacio público, diseñado para la civilización, estaba siendo reclamado por personas que querían retroceder miles de años en la evolución. El alivio solo llegó cuando la multitud se dispersó, pero la semilla ya estaba plantada. Lo más peligroso es que las redes sociales premian el comportamiento más extremo. Mientras más animal te comportes, más vistas tienes. Esto está empujando a los jóvenes a situaciones cada vez más bizarras para mantener su relevancia en la manada. Están atrapados en un bucle donde ser humano es aburrido y ser un animal es la única forma de ser alguien. Hay miles de jóvenes que han descubierto que ponerse una máscara y saltar frente a la cámara es la mina de oro del algoritmo. No sienten ninguna conexión espiritual con un lobo ni sufren de disforia. Simplemente saben que lo raro vende. Se graban haciendo parodias, burlándose o simplemente fingiendo ser Therians para que los comentarios estallen en peleas y sus visualizaciones suban como la espuma. Esto crea un círculo vicioso tóxico. Por un lado, tienes a los Therians reales que se sienten atacados y ridiculizados. Y por otro, a una audiencia que ya no sabe qué es verdad y qué es un chiste para ganar seguidores. Es un juego de espejos donde la identidad se ha convertido en una mercancía. Ver a alguien lucrar con la confusión mental de otros o simplemente usar una máscara para burlarse. Añade una capa de cinismo a esta historia que es difícil de digerir. ¿Es un refugio para los incomprendidos o simplemente el circo más grande de la era digital? Llegamos al final del camino y lo que encontramos no es una respuesta clara, sino un abismo. Después de ver las máscaras, los saltos y las manadas virtuales, queda la pregunta que nos quita el sueño. ¿Qué queda de humano en alguien que lucha cada segundo por dejar de serlo? Aquí es donde la burbuja de la fantasía estalla contra el muro de la vida real. Porque, aunque en internet todo parezca un juego de roles, lo que está pasando en las calles y en las escuelas tiene consecuencias que nadie te está contando. Esto está afectando a algunas instituciones educativas que están teniendo que lidiar con esto. Hay reportes de escuelas donde adolescentes exigen que se les trate como animales, interfiriendo con el aprendizaje de los demás. Imagina pagar la educación de tus hijos para que el entorno se convierta en un zoológico improvisado. Dejamos de hablar de identidad y empezamos a hablar de un problema de convivencia social que está fuera de control. Aunque muchos intentan ser políticamente correctos, la realidad es que la biología no es una opinión. Los científicos son claros. El ADN humano no tiene un error que te convierta en lobo. Lo que estamos viendo es un fenómeno de contagio social potenciado por el aislamiento.
En lugar de ayudar a estos jóvenes a conectar con su realidad y su potencial humano, el algoritmo los empuje a hundirse más en una fantasía que los incapacita para la vida adulta. ¿Recuerdas a los pioneros de 1994? Muchos de los que hoy son adultos y pasaron por eso han empezado a alzar la voz para advertir que el camino del Therian solo los llevó al aislamiento total. Perdieron trabajos, perdieron parejas y perdieron años de su vida persiguiendo una cola que nunca estuvo ahí. El alivio no llega al convertirse en animal. El alivio llega cuando finalmente aceptan que ser humano es su única realidad. No nos engañemos, ver a alguien de 16 años gruñendo en un centro comercial es cuanto menos una imagen impactante, que nos hace cuestionar qué está pasando con nuestra conexión con la realidad. Al final del día, el mundo es un lugar libre y cada quien tiene el derecho de buscar su felicidad como quiera, siempre y cuando no le haga daño al prójimo ni interfiera con la vida de los demás. Si alguien encuentra paz saltando en un bosque con una máscara, esa es su historia. Pero mientras las redes se llenan de likes y debates intensos, nosotros nos quedamos con la reflexión de qué tan valiosa es nuestra propia identidad. Por mi parte, espero que tú que estás viendo esto te sigas sintiendo 100% humano por mucho tiempo. Al menos hasta que termine este video. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Si te ha gustado el video, por favor dale al botón de suscribirse o seguir. Eso me ayuda muchísimo. Hasta la próxima.